¿Vosotros sois alumnos? Curioso. Muy bien. Tú lo estás planteando. Vale. ¿Y qué te atrae de todo esto? Sí. Sí, sí, sí. Sí, síndromes, patrones. Sí. Bueno, me alegro. Es muy interesante. Sí. ¿Y conoces bien la naturopatía, los modelos occidentales? Sí. Ajá. Sí. Desgraciadamente las tradiciones europeas se han ido perdiendo poco a poco a lo largo de la historia y a veces perdiendo y a veces contaminando, bien con la propia medicina alopática que llamamos convencional o occidental, pero ha quedado muy diluida. Desde luego lo que venía siendo la clásica medicina griega, o sí, que incluso fue muy enriquecido por diferentes movimientos en Persia o por los árabes. Uh, Después, a partir del siglo XVI, después de Paracelso, ha quedado desgraciadamente muy deslavazada. Las teorías se han ido perdiendo. Una escuela muy importante, la de los eclécticos en el siglo XVIII, siglo XIX al final, que fue importantísima en Estados Unidos. Tuvieron muchísimas universidades a principios del siglo XX. Pero estos lo que buscaban era cosas que funcionaran, muy prácticas, muy sencillas y sin teorías, sin sistemas teóricos. Efectivamente. El modelo chino es extraordinariamente sistemático. Lo que sucede es que son también muy pragmáticos. Es lo más pragmático del mundo. Uy. Cómo andas, cómo vistes, cómo miras, cómo sueñas, todo. Sí, es cierto. En ese aspecto han sabido mantener muy bien la tradición. Pero tampoco te dejes engañar. Aquí voy a ser un poco malo con la medicina china, pero han ido metiendo muchas, ¿cómo decirlo? Es como un plato muy bien cocinado al que le han añadido después muchas especias para encontrarle un mejor gusto. Es decir, aquí ha sabido combinar muy bien una sistematización muy estricta, pero a la vez los orientales tienen la cualidad de que son muy flexibles, se adaptan a todo y lo absorben todo. Es muchísimo más. Sí, es preciosa la Ayurveda, pero es muy estricta. Sí. No es cierto. No. Sí, sí, sí. Sí, sí. De los principales médicos, de los primeros como Huatu, eran hindúes. Practicaban medicina ayurveda en China, realmente, adaptando los dos modelos. Está muy influenciada por la... Y también por la tibetana. Muy influenciada por la tibetana. Sí. Y fíjate que el principal método diagnóstico que tenemos en medicina china, el Pakan, es influencia totalmente árabe. Nosotros tenemos muchos de nuestra materia médica, de nuestra farmacopea, está traída por los árabes. Como árabe griego. Efectivamente. ¿Estamos ya en clase? ¿No tienen que venir más gente? Sí, pero no vienen. Bueno. Perfecto, adelante, disculpadme. Bueno, bienvenidos. ¿Podemos bajar un poco la calefacción para que nos suene, al menos? A lo mejor bajar el ventilador. Gracias, Maribel, no sabes cómo te lo agradezco. Bueno, pues muchas gracias por estar esta tarde aquí y compartir este ratito de medicina tradicional china.
Hoy vamos a hacer algo un poco diferente de lo que estamos acostumbrados. Primero porque casi siempre que hacemos algo de estos talleres solemos hacer agujas, acupuntura, solemos hacer ventosas, solemos practicar alguna de las terapias más habituales y que solemos ver en cualquier clínica en Madrid o en cualquier otro sitio. La fitoterapia china es lo que habitualmente se llama medicina china en China. Cuando allí hablas de medicina china estás hablando de estas cosas, de las hierbas, no hablas de la acupuntura, la cual es una técnica que por supuesto se practica en los hospitales de medicina china, pero también en los de medicina convencional o occidental, como la llaman allí. Por supuesto, la base teórica, la base es la misma, efectivamente, porque, bueno, es la misma con matices, porque tiene diferentes procedencias. Al fin y al cabo, todos sabemos que la medicina tradicional china es una mezcolanza, es un caldo, un crisol, ¿no?, de diferentes tradiciones que provienen del norte, del sur, cada una con sus características. Y esto no deja de ser una síntesis de todas ellas. Habitualmente, dentro de lo que llamamos medicina china o fitoterapia aquí en Occidente, solemos trabajar con preparados en agua, preparados acuosos. Estos preparados suelen ser decocciones. Esto es muy a diferencia de lo que practicamos en Occidente, de lo que siempre ha sido la fitoterapia occidental, que está basada en lo que llamamos infusiones. Infusiones calientes, infusiones frías, cortas, largas, y que es lo que podemos ver habitualmente en los herbolarios o en los diferentes sistemas naturales. El trabajo con decocciones es como el que enseñamos en la escuela, por supuesto, es la base de toda la medicina china, aunque también, por, por favor, adelante, siéntate, sentaros. Y no voy a hablar más de él porque es lo que solemos hacer habitualmente, siempre hacemos preparados con hierbas. Cuando realizamos una formulación con diferentes hierbas, por supuesto nosotros no trabajamos nunca con una o con dos materias, trabajamos con un conjunto de fórmulas como esta que consta de unas 12, 14 materias que introducimos más o menos simultáneamente, a veces todas juntas, a veces unas raíces tenemos que decoctarlas antes y añadimos las flores al final, las metemos en el agua hirviendo, las dejamos cocer durante 20-30 minutos y después le pedimos al paciente que se las beba durante 2-3 veces al día o a lo largo del día. La fitoterapia es muy utilizada en China, como digo, es mucho más utilizada que la acupuntura, muchísimo más utilizada hasta el punto de que hay hospitales que se dedican solamente a esto. Y en los hospitales de medicina integrativa o incluso en los hospitales de medicina occidental también se utilizan como apoyo este tipo de terapia. Está muy introducida dentro de Occidente hasta el punto de que los hospitales integrativos como en Estados Unidos, Australia, Canadá, el Reino Unido, ya tienen sus propias farmacias con estas materias medicinales, suelen ser casi siempre hierbas, raíces, flores secas, y en determinadas patologías se administra junto a la medicación occidental. La idea no es administrar esto solo, esto ya casi no lo hacen ni los chinos. Allí en China normalmente, pues por ejemplo ahora lo estamos viendo con el COVID, a los pacientes que están ingresados por COVID en planta o incluso en UCI, aparte de la medicación occidental, se les refuerza con medicina basada en plantas. Esto es algo muy habitual y esto es parte de esa mente tan práctica que tienen los orientales. Es decir, si esto funciona, lo uso. Si me da igual por qué funcione ni cómo funcione, luego lo investigo. Y efectivamente casi siempre esto funciona porque esto tiene componentes activos que después estamos demostrando cuál es su mecanismo de acción y su funcionamiento. A veces muchos de estos componentes activos se están comercializando y ya se venden en farmacias convencionales, un número importantísimo de estos, pero muchos de ellos no se conocen todavía, principalmente porque muchos aparecen durante los procesos de decocción o de preparación de estas materias y todavía no se ha conseguido averiguar cuál es el método de funcionamiento. Como digo, ese es el método convencional de la medicina china, las decocciones, es decir,
cocer un montón de hierbas juntas. Esto, sin embargo, en Occidente no se ha utilizado por diferentes motivos, o se ha utilizado muy minoritariamente. La tradición europea y también norteamericana, desde el siglo XVII, mediados del XVIII, es la de las tinturas principalmente, es decir, hacer destilaciones alcohólicas y preparados alcohólicos con las diferentes materias. Aquí, que es lo que quisiera presentaros hoy, es algo que no solemos ver, que también se aplica a la medicina tradicional china, por supuesto. Esta es una forma de trabajar muy, muy habitual, sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos. También en Alemania es muy potente. Y la mayoría de las hierbas podemos encontrarlas de las hierbas occidentales, quiero decir, podemos encontrarlas en herbolarios o farmacias con este formato, mucho más que de hierbas secas. ¿Por qué? Porque aguanta mucho más tiempo. Las hierbas pueden tener una fecha de caducidad de 1 año, algunas 2 años, pero normalmente suele estar en año, año y medio, y esto es porque los aceites volátiles van desapareciendo con el tiempo. Hay que tener mucho cuidado al conservarlas para que no se rehidraten, etcétera. Mientras que una tintura alcohólica es alcohol y aguanta entre 2, incluso 5 años perfectamente sin ningún problema. Hay otro método que es sustituir el alcohol por glicerina o por glicerol, es este, y se llaman glicerites. Es una forma un poquito diferente, pero que es ideal para trabajar debido a que eliminamos el alcohol, que tiene sus inconvenientes. Pues, es alcohol, por supuesto, hay gente que no puede tolerarlo, incluso gente que es exalcohólica no puede tomar alcohol. Y tampoco es una forma muy apta para niños o para ciertos animales. Estos preparados de hierbas, por supuesto, no solamente los utilizamos con seres humanos, sino que las empleamos muy habitualmente con animales, perros, gatos, caballos. La medicina china aplicada a veterinaria es un mundo aparte, hay escuelas específicas solo para esto y los resultados son excepcionales. Yo he colaborado con diferentes cuadras y yeguadas y de verdad funciona muy bien. La cuestión está en que esto no tiene alcohol, la glicerina, y tiene un sabor dulce, lo que permite que sea muy apto para determinados animales y sobre todo para los niños y bebés. Normalmente es la forma ideal para administrarlo a estos grupos. Bueno, pero vamos a empezar por las tinturas. Con las tinturas alcohólicas básicamente consiste en mezclar o combinar etanol, ¿de acuerdo? A una diferente proporción. En este caso, los alcoholes suelen ser lo que llamamos alcohol de boca, que es el que se utiliza para realizar licores y demás, pero también podemos utilizar, según la finalidad de la fórmula que queramos, diferentes productos alcohólicos. Pues hay en China se utiliza sake, licor de arroz, se utiliza licor de sorgo, pero aquí es habitual utilizar algunos más insaboros, insípidos, como pues, por ejemplo vodka o tequila, siempre y cuando el porcentaje alcohólico sea el interesante. Prácticamente cualquier materia es susceptible de trabajar con este formato de tinturas alcohólicas. Lo importante es, por supuesto, hay que saber determinadas formas, determinadas cosas que voy a explicar brevemente. En primer lugar es la potencia de la tintura. Casi siempre se expresa con 2 números separados con 2 puntos. Habitualmente trabajamos con tinturas que una potencia que oscila entre 1,10 a 1,1. ¿Qué significa esto? Perdón. ¿Qué significa esto? Que por una parte, que a la hora de hacer la tintura, por cada parte de hierba, utilizamos 10 partes de alcohol. Es decir, si vamos a preparar de esta forma 1 litro de tintura, vamos a utilizar 100 gramos, el equivalente de hierba por 10 partes de alcohol, ¿de acuerdo? Vamos a ver, si son 1100, los problemas de no prepararse bien las cosas. Si vamos a preparar 1100 mililitros, tendremos 100 mililitros
o 100 gramos de hierba por 1000 de alcohol. ¿De acuerdo? En una relación de 1 a 1 tendremos 500 gramos de hierba por 500 gramos de alcohol. Es decir, la misma cantidad de hierba que de alcohol. Cuanto mejor sea la relación, la fórmula será mucho más potente. Lo que sucede es que también esto no es óptimo, primero por el valor del alcohol, obviamente, sino segundo, porque puede adquirir demasiada potencia a la hora de absorber. Otro aspecto importante a considerar, sí, azules y negros. Sí. Otro aspecto a tener en cuenta es la proporción de alcohol en la disolución, que puede ser normalmente entre un 25% y un 100%. El resto, por cierto, será agua, lógicamente. Esto es importante porque hay diferentes principios activos de las hierbas que se diluyen, se absorben, se sacan de las hierbas al alcohol dependiendo de este porcentaje, ¿vale? Por ejemplo, los alcaloides están en torno al, vamos a decir, 70-90%. Los lignanos tiene que ser más del 90%, etcétera, etcétera. Vamos a entrar las saponinas al 50%. Diferentes principios activos de las plantas se absorberán a una mayor intensidad por proporción de alcohol. De estos principios activos, unos irán al alcohol, pero otros irán a la parte de agua que tiene la disolución y que va marcada por este porcentaje. Al 25%, el 25% es alcohol y el 75% es agua, de modo que es interesante mantener una proporción adecuada entre ambos. Por tanto, estos son los dos aspectos más importantes a considerar a la hora de hacer tinturas. Una regla del pulgar muy simple es que es básicamente utilizar una proporción 1.5 y al 25% de alcohol. Esto sirve en general para casi todo. ¿De acuerdo? Siempre que lo dejemos macerando el suficiente tiempo. Y esto viene siendo 2-3 meses desde que preparamos la tintura. Ahora veremos cómo se hace todo esto. Ya sé que para los que tenéis poca experiencia con la medicina china esto os parece un poco raro, pero bueno, esto tiene más que ver con la fitoterapia occidental que con la china. En cualquier caso, por favor, cualquier duda podéis pararme, tanto los que estáis aquí en el aula como los que estáis en casa, y bueno, intentaré responder como buenamente pueda vuestras cuestiones. Una forma muy sencilla de trabajar que es fiel reflejo de cómo se prepara, de cómo trabajamos en naturopatía con las tinturas en Occidente, es hacer diferentes tinturas para cada una de las hierbas. En este caso, estos son todas hierbas occidentales, chinas. En este caso, esto es de efedra, es una hierba muy potente, muy rica en efedrina, que nos sirve para producir sudoración y eliminar lo que llamamos un viento frío, un ataque por frío en el exterior que cursa con una transpiración inhibida, es decir, no podemos sudar y mucho dolor. También se utiliza como antirreumática para eliminar dolores o también para eliminar edemas. Como curiosidad, el principio activo que lleva lo utiliza el emoal, es un antihemorroidal muy típico y muy habitual.
y se utiliza para una cosa completamente distinta que para lo que lo utilizaban los chinos. Esto tiene una potencia de 1,5 y tiene un etanol, un alcohol al 75%, es decir, 3/4 partes son de alcohol y 1/4 parte es de agua. Al ser 1,5 tiene 50 gramos de hierba por 250 gramos de esta disolución de alcohol al 75%. Esta es Glycyrrhiza uralensis, más vulgarmente llamado regaliz. Es un regaliz un poco diferente al nuestro, pero es de la misma familia, actúa de la misma forma. Su principal principio activo, del que utilizamos en Occidente y que sí que existe medicamentos con este principio activo, es la glicirricina. Lo utilizamos para proteger la mucosa gástrica, lo utilizamos para ayudar con el ardor de estómago. En la antigüedad era muy popular, los caramelos de regaliz eran muy cotidianos, especialmente a principios del siglo XX, finales del XIX, pero la medicina china cumple otra función muy diferente. Aparte de que nos ayuda a eliminar toxinas y nos ayuda a hidratar las mucosas, se ayuda con la respiración, trata úlceras, y tiene una cualidad que es que lo hace muy querido, que es la de moderar la acción de todas las demás hierbas. Es decir, nos protege del daño de todas las demás hierbas. Por esto siempre introducimos un poquito de esta materia en todas las fórmulas, porque la clave de la fitoterapia china es hacer fórmulas equilibradas que no nos hagan daño sin efecto secundario. Esa es la clave. Entonces, siempre tendremos 1, 2, 3 materias y hierbas que busquen provocar el efecto deseado. Por ejemplo, en la siguiente, la pinelia es la materia, la hierba más importante que hay para eliminar flema, para descender lo que nosotros decimos el chi, que sirve para detener el asma, las sibilancias, para calmar la disnea, pero espectacularmente para resolver todos los problemas de mucosidades y de flemas, sobre todo en ambientes fríos. Es una materia que no tiene sustituta, que no se puede igualar con nada y que no hay en el mercado nada que iguale sus efectos. Sin embargo, puede ser demasiado potente. De hecho, en su estado natural es tóxica, es un rizoma que es tóxico y que tiene que ser preparado, tiene que ser hervido durante bastante tiempo con jengibre. ¿De acuerdo? Normalmente siempre que se va a adquirir va a estar ya totalmente preparado y casi siempre lo encontraremos en forma de cápsulas ya preparadas. Con lo cual nos podemos olvidar de este problema. Pero a la hora de preparar una fórmula, siempre se le debe añadir materias como el regaliz para inhibir un poquito ese efecto secundario. ¿Vale? Lo que hace es limarle un poquito las asperezas, los vértices, para que no nos resulte dañino. En el caso de regaliz también es una potencia 1,5, 50 gramos de regaliz por 250 de alcohol al 25%. Lo que quiere decir que tiene de estos 250 gramos, el 25%, la cuarta parte será alcohol y las otras 3/4 partes restantes serán agua. La pinelia también es 1,5, pero esta vez al 50%, la mitad alcohol, la mitad agua. La canela es, pues en la cocina es una maravilla. Esto es una de esas hierbas por las que llevó a los portugueses a dar la vuelta a África y a los españoles a descubrir América. En su momento valía como el oro. Dentro de la medicina china es una materia fantástica, sobre todo para eliminar los dolores tipo artralgias, para mejorar y potenciar la circulación, puede tratar diversos problemas de angina. Podemos decir que su principal efecto en este sentido será el de cardiotónico, de una forma muy diferente a la de efedra, porque esta materia es muchísimo más suave y tiene mayor efecto, mayor dirección por los vasos sanguíneos en las arterias. Tiene también una función de despertar la sexualidad, de incrementar la libido y de mejorar o aliviar un poco la impotencia o incluso la fertilidad, pero mínima. Pero vamos, por no decir ninguna prácticamente, comparado con otras fórmulas o materias que encontremos por ahí, incluso aquí mismo en Occidente. Nosotros lo empleamos en medicina china principalmente por lo que digo, para resolver problemas articulares, dolores, algias y para provocar la sudoración también.
cuadros en los que tenemos un ataque de frío, nos encontramos con cierto malestar, pues la solemos combinar con la efedra para aumentar la capacidad de sudar y de romper y llevar calor a la capa exterior. Digamos que dentro del sistema circulatorio periférico no, es cardiotónica, es vasodilatadora y por contra se incrementa el calor en esas zonas donde hemos cogido frío. La siguiente es el jengibre, es una hierba muy conocida, es un condimento que nosotros utilizamos en la medicina china principalmente para calentar el sistema digestivo, para ayudar a resolver las flemas a otras materias, sobre todo lo más importante para tratar vómitos, náuseas. Y bueno, en este caso es al 90% la disolución porque precisamente los principios activos que necesitamos para lo que yo lo suelo utilizar, que es para tratar, en mi clínica yo trabajo de esta forma con tinturas, por eso lo estoy presentando aquí. Yo tengo muchas pacientes, bueno, tengo un porcentaje de los pacientes que vienen a clínica es por fertilidad y muchos de ellos durante los primeros meses del embarazo tienen unas fuertes náuseas. Es una materia muy importante, pero tiene que ser al 90% de disolución. Si es al 25 o al 50 no tiene efecto, porque los principios activos, como los lindanos que inhiben o que relajan ese sistema nervioso simpático para evitar nosotros lo llamamos el chiní, para evitar la náusea, pues requiere este alto porcentaje de alcohol. Bueno, esto es un ejemplo de 5 materias en diferentes proporciones, diferentes disoluciones, que son muy habituales en clínica, como podría haber traído muchas otras. Voy a poner un ejemplo de cómo se trabaja con esto en el caso de una paciente precisamente que viene con náuseas matinales en el primer trimestre de embarazo, pero también que se utiliza mucho en pacientes oncológicos con quimioterapia que le producen náuseas. Por ejemplo, en regímenes de osaliplatino, cisplatino, taxol, etc. En este caso, la forma de trabajar es muy fácil porque vamos a utilizar una fórmula tradicional china, que es una combinación de pinel y jengibre. Lo que tenemos que hacer es tomar una buena cantidad de ambas. Bueno, siempre con una jeringa que funcione, claro, si no. Pues no quiere ir hoy. Esta no es la que uso en clínica, esta la compré en los chinos mientras venía. La medicina china está muy bien, pero las tiendas chinas no están a la altura. Si hay alguien que me oye que no esté de acuerdo, pues estoy dispuesto a debatirlo. Un poquito más, por favor. Disculpadme.
Un poquito más. Y buscando 25 mililitros de cada una de las hierbas, cada una de las cinturas. Menos. Vale. Perfecto. Maribel, ¿tenemos agua? Por favor. Sí. He echado demasiado líquido en el frasco. Y siempre añadimos unas gotas, una muy pequeña cantidad de regaliz. Oye, muchísimas gracias. Para que sirva como moderador. Y esto es lo que damos a la paciente femenina con sus náuseas matutinas o para lo que sea. Paciente oncológico o paciente simplemente con vómitos. Es un rimperanchino que llamamos. ¿Cómo se toma esto? Pues muy fácil. El paciente se echa una cantidad de agua que desee. Y esto 3 veces al día. Y después se echa 10 mililitros de esta tintura en la bebida. Y simplemente 3 veces al día se la toma. Fenomenal. Apenas da sabor, tiene muy poquito alcohol. ¿Qué ventaja tiene esto? Echarse unas gotas con un vaso de agua es mucho más cómodo, sobre todo para este tipo de pacientes, que preparar una decocción como se hace en China, lo cual es muy, muy, muy complejo, muy engorroso y lleva al menos 45 o 50 minutos de preparación que nadie tiene por la mañana. Nadie tiene, tienes que ser, yo esto cuando hice las prácticas en un hospital chino, me decía, es que los pacientes son profesionales, tienen que dedicarse todo el tiempo a hacer esto, y es verdad. Intentan dedicarse todo el tiempo para hacerse sus preparados médicos. Si tuviéramos otra paciente, vamos a utilizar otro gotero, si tuviéramos otro paciente que sin embargo pues, que se ha pillado un resfriado de AUPA, utilizaríamos una combinación de efedra en este caso voy a coger 10 mililitros. De regaliz, que hemos dicho que se asocia muy bien, muy habitualmente con la efedra, pero en la mitad de las dosis, a 5 mililitros, porque suelen ir una relación de 1 a 2. La mitad de canela que de efedra. Dentro de una fórmula, de una prescripción en medicina china, cada materia, a diferencia un poco de lo que sucede en Occidente, tiene un rol asignado, como un puesto, un cargo.
La principal, que aquí sería la efedra, es la emperatriz. Sí, la emperatriz, como suena a lo bestia. Muy chino. La segunda, la que la apoya, suele ser la ministra, la asistente. Después están asistentes, colaboradores y también las conductoras. La que tiene más cantidad es la efedra, por este motivo, porque es la emperatriz, es la que lleva todo el peso de la fórmula. Y le vamos a añadir un poquito de pinelia, porque el paciente nos ha dicho que tiene flema, y tiene un poquito de asma, tiene un poquito de pitos, pues una persona que es un paciente joven bueno, pues que suele tener un poco de problemas de disnea, de sibilancias. Vamos a añadir la misma cantidad que de canela de pinelia. ¿De acuerdo? La combinación de efedra y de pinelia tiene esa sinergia de calmar el asma. Las dos son fórmulas que tienen este tratamiento. El principio activo que encontramos en la efedra, la efedrina, se utiliza habitualmente en un fármaco, un aerosol que se llama salbutamol y que se utiliza pues, para ensanchar los bronquios y tratar de bronquiostasis, bronquiolitis, etc. También es con lo que pillaron a Maradona en el Mundial de Estados Unidos dopándose, porque te incrementa mucho la fuerza. En muchos laboratorios se utilizaba para adelgazar. Proviene de una fórmula china que utiliza la efedra y la piel de la naranja con ácido acetilsalicíclico para adelgazar, como adelgazante. Entonces se utiliza, aquí en Occidente se utilizaba la efedrina con el principio activo de la piel de la naranja con aspirina y con un poquito de cafeína. Eso te ponía como una moto potente. No es lo mejor para una entrevista de trabajo, pero bueno. Y bueno, pues sí, se adelgazaba, se perdía peso, pero era era peligroso, es peligroso. No deja de ser un medicamento que uno no puede tomar porque le dé la gana, sin prescripción facultativa y sin que te dirija un médico, y además te produce un efecto rebote cuando lo dejas de tomar, vuelves a ganar el peso porque no has introducido los hábitos correspondientes. Aquí nosotros no tratamos la obesidad en la escuela como tal, porque lo consideramos que es un derivado de un desequilibrio muy diferente a la obesidad. O sea, pues lo que buscamos es que el paciente se encuentre su equilibrio, encuentre su centro. Cuando eso sucede, ya todo se va resolviendo de forma normal. No buscamos estas cosas. Pero bueno, esto sería un remedio ya preparado en forma de tintura para... A ver si huele. Disculpadme. Sí, si queréis podéis probar. Veréis que tiene el olor característico de la canela y esto es una tintura que nos sirve para ayudarnos a sudar. Por supuesto, es diferente el poder del alcohol que el del agua. Para la medicina china es muy importante el disolvente. El agua te va a meter mucha energía calorífica en el cuerpo cuando la tomas caliente y eso te va a ayudar también a sudar. Mientras que una tintura alcohólica, como nosotros decimos, va a ir al hígado y a la sangre, promoviendo la circulación sanguínea y calentándote por dentro. El efecto es muy diferente, es distinto. Sin embargo, los principios activos sí que los recogemos de esta forma y sí que podemos utilizarlos. Bueno, esta es una forma. Ahora vamos a hacer otra cosa totalmente distinta. Perfecto. Y es que vamos a preparar una fórmula para traumatismos, para roturas óseas, principalmente de costillas, pero nos sirve para cualquier rotura de hueso de lo que llamamos en la zona superior del cuerpo, el chesto superior, especialmente hombros, húmero, costillas, vértebras, etc. Bueno, no sé si queréis ver las hierbas antes, si tenéis curiosidad.
¿vale? ¿Vale? Esto es lo que un paciente se tiene que cocer y tomar todos los días en lo que es el curso de tratamiento, que viene siendo 2 o 3 semanas. Son muchas hierbas. Yo cuando trabajando en China veíamos fórmulas, bolsas que los pacientes se van a casa de 300, 400 gramos de hierbas. Y por supuesto se llevan a la farmacia del hospital para al menos 7 días. Pues, imaginaos, 7 días, 400 gramos, pues te vas con unos kilitos y bueno, no es muy práctico. La mentalidad oriental es muy diferente, por supuesto, pero esto para nosotros es mucho más complejo. ¿Vale? Estos son 75 gramos. ¿Por qué lo hacen así? Para ellos, a ellos las hierbas les resulta muy barata, muy económica. Ellos la producen, mucha de ella la producimos nosotros y se la exportamos. Hay diferente materia que proviene de los animales, que en Europa está prohibida, por motivos lógicos. No está bien matar animales para ciertas cosas, pero en China está permitido y además es muy valioso. Entonces hay diferentes materias de origen animal que sí que se producen además mucho en España y exportamos allí, como los cuernos de ciervo. Los cuernos de ciervo que se utilizan para el dolor lumbar, molestias de rodillas y como ayudante en problemas de hipotiroidismo, etc. Las hierbas allí son más baratas, aquí son muy caras. Trabajando con tinturas, lo que estamos haciendo es trabajar con cantidades muy bajas. Esto es lo que se debe tomar un paciente en un día, todos los días. Mientras que con la preparación que vamos a hacer es una preparación que puede durar 3, 4 semanas. Es decir, estamos alargando, lo que conseguimos es alargar la posología, la vida útil de un mismo medicamento, disminuyendo, dividiendo por 20 o por 30 incluso su precio. Esto es importante. Esta en principio no es una fórmula cara, es bastante asequible. Bueno, hay alguna materia más cara, pero es una fórmula más o menos asequible. Pero no es raro que una bolsita de estas cueste 15, 20, 30 euros, lo que hace que esto sea imposible en España, en Europa en general. Hay países como Holanda que tienen mayor facilidad para la importación y para la venta de estas hierbas donde es mucho más barato. Y de hecho nosotros casi todas las hierbas las traemos de fuera, no las compramos en España, pero así sigue siendo muy caro. ¿Vale? Estos son 75, perdonad. No, estos son 100 gramos. Estos son 100 gramos y vamos a preparar una fórmula de 1 a 2. Si, no, para prepararla de 1 a 2, esto nos quiere decir que de cada 100 gramos de hierba vamos a tener 200 gramos de disolvente, de disolución, perdón. En este caso la disolución será de alcohol al 50%. ¿Por qué es al 50%? ¿Por qué es 1 a 2? Estas son tablas que ya están fijadas, aunque son manejables, y que bueno, las estudiamos así. No tiene más dificultad que consultarlo y listo. Disculpadme. Para calcular cuánto tenemos que echar de alcohol y cuánto de agua, tenemos que seguir esta fórmula en la que tenemos que mantener, ¿vale? La concentración por el volumen al principio debe ser la concentración por el volumen al final después de añadir el agua. La concentración al principio es de 0,96 y después será de 0,5.
Y tenemos que tener un volumen final, hemos dicho, de 200 gramos. Con lo cual, simplemente tenemos que averiguar cuánto tenemos que echar de alcohol y el resto será de agua. Un momentito. En este caso, tenemos que echar unos 105 de alcohol y el resto será de agua. Echamos 100 de alcohol. Y echar 5 mililitros más porque hay que echar 105 de alcohol. Y el resto hasta 200 utilizamos agua destilada y purificada. 25 gramos. Esto normalmente se hace con báscula, pero se nos ha roto hoy la báscula. Demasiado uso. Se ha declarado en huelga. Perfecto. Esto es lo que tenemos que añadir a la fórmula. Tapamos el preparado y lo mantenemos en un lugar oscuro durante al menos 2 meses. De 6 semanas, 8 semanas mínimo. Hemos echado 200 mililitros de disolución. Después vamos a colar el resultado final y nos vamos a quedar con esos 200 mililitros. La administración será entre 5 y 10 mililitros día. Normalmente lo suyo sería 10 mililitros día. ¿De acuerdo? Es decir, una vez por la mañana 5 mililitros en agua y otra vez por la noche. Si os fijáis, 200 entre 10 son 20 días. Ahora estamos alargando, estamos utilizando una dosis de hierbas para un día durante 20 días. ¿Entendéis la diferencia? En China se utiliza lo que se llama el principio de la máxima dosis posible, es decir, damos al paciente la mayor dosis que éste pueda aguantar, lo cual nos genera determinados problemas, primero morales y después económicos, porque incluso a veces en la administración de hierbas en China buscan provocar efectos secundarios, buscan el límite, es decir, hasta damos esta cantidad de hierba hasta provocarle diarrea, hasta que le duela la tripa, etcétera. Buscan a veces el límite y se quedan por debajo, claro, para que no le provoque. No es la forma que hemos tenido de trabajar en Occidente desde tiempos inmemoriales. Aquí buscamos siempre utilizar la dosis más baja posible que le sirva al paciente. Esto viene de la forma de trabajar principalmente de lo que os comentaba de los eclécticos o de los thomsonianos del siglo XVIII-XIX y es eficaz. La homeopatía es una subescuela que viene de esto, en el que fueron reduciendo y reduciendo y reduciendo hasta que se quedaron sin nada. Dijeron simplemente, dice, bueno, pues ya nos quedamos solamente con el disolvente y eso hará algo. Bueno, nosotros todavía usamos, con esta teoría que se utiliza en fitoterapia occidental, todavía usamos principio activo. De hecho, utilizamos mucho principio activo. Se considera que 10 mililitros que vamos a tomar al día es el equivalente a 10 gramos de hierba, con la diferencia de que estamos utilizando un disolvente, una disolución, disculpadme, para extraer los principios activos muchísimo más potente que el agua, pero muchísimo más potente, con lo cual podemos sacar mucho más principios activos y multiplicar hasta por 5 o hasta por 8 la efectividad del agua. No nos sirve para todo tipo de hierbas, pero para las que sirve, en este caso fracturas, es ideal. ¿Por qué sirve para las fracturas? Porque bajo la definición de la medicina china, una fractura es una interrupción de la
corriente energética y de la corriente sanguínea. Desde nuestro punto de vista de fisiología occidental, es fácil entender por qué se interrumpe la corriente sanguínea, porque hay rotura de vasos. Y desde el punto de vista también de fisiología occidental podemos entender por qué se interrumpe la circulación energética. Es lo que nosotros llamamos inflamación. Para nosotros no podemos definir claramente lo que es la corriente energética, el flujo de energía, pero sí podemos definir lo que es la interrupción, es el proceso inflamatorio. En este caso, el alcohol es idóneo y muchísimo mejor que el agua para conseguir nuestros fines. Bueno, esta es otra forma con la que trabajamos en tintura. Específicamente una fórmula muy parecida a esta, o unas fórmulas, ahí es un conjunto de fórmulas muy parecidas a estas, solo que utilizando una especie de orujo destilado a base, bueno, de sorgo y demás. Son cereales que oriundos de China. Digamos que estas fórmulas son bastante famosas porque son, digamos, las que se utilizaban en los monasterios chinos, en primer lugar, ¿vale? Lo que se llaman las fórmulas de Shaolin, para tomar después de los combates o en los entrenamientos para bajarse los maratones, arreglarse las fracturas, etc. Después, estas fórmulas las utilizaba el gobierno, primero en los ejércitos y después las utiliza el propio ejército chino, el gobierno chino lo sigue utilizando en la actualidad. Una de estas fue muy utilizada durante la guerra del Vietnam, el Yunnan Payao, que es, bueno, la empresa después la empresa lo patentó y gana dinero a exportas con esto. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer una fórmula pediátrica para tratar el retraso en el desarrollo, en el cierre de fontanelas, en empezar a andar tarde, retrasos en el desarrollo fisiológicos, de crecimiento, pero también cognitivos, ¿vale? Retraso en el habla, o cuando en China veían lo que llaman los 5 retrasos, que es cuando veían que los niños casi siempre era por falta de alimentación, obviamente. Esto encuadra dentro de lo que nosotros llamamos insuficiencia de yin casi siempre, y es una fórmula pediátrica para nutrir el yin. También es una fórmula, bueno, que nuestro gran maestro Jalien Sabe decía que era una fórmula para corredores de maratón, para maratonianos, porque era ideal precisamente para meterte energía para tener más resistencia. Dentro de la medicina china tenemos un conjunto de hierbas que son adaptógenas, que nos permiten combatir el estrés y luchar contra el estrés, y son las fórmulas que nosotros decimos que nos dan energía. Pero luego están otras que lo que hacen es meternos combustible en el cuerpo. Nos meten esa gasolina que después es la que nos permite continuar el esfuerzo durante mucho tiempo. Esta fórmula sí que es cierto que está demostrada que, entre otras cosas, trata la enuresis, trata los terrores nocturnos, trata estos retrasos de desarrollo, pero por ejemplo también mejora la inteligencia, mejora las capacidades cognitivas, en una relación directa, porque para nosotros lo que es el yin, la base formal del cuerpo con el cerebro, la relación es directa y es inmediata. Vamos a preparar una fórmula para niños con un glicerito. Trabajamos exactamente igual, cogemos las diferentes hierbas. Esta es la remania, la fórmula por excelencia, la hierba por excelencia para nutrir el yin, para nutrir la esencia, para tratar problemas desde insomnio, infertilidad, impotencia, pero también anemias de todo tipo, por supuesto. Una peonia fructicosa. Como no tenemos báscula, estoy calculando los pesos un poco a ojo, ya basado en mi experiencia de haber hecho esto 200.000 millones de veces. La Dioscorea opósita, la Dioscorea es el llame, el ñam, es un tubérculo muy querido en Sudamérica, también en África.
Esta es la variante china o japonesa que tiene un efecto muy directo sobre los estrógenos o las hormonas femeninas. De hecho, se utilizaba desde los años 20 en Occidente como sustituto de la progesterona. La progesterona artificial se sacaba de esta hierba. Coriacocos es un hongo y, como todos los hongos, es un adaptógeno fantástico y es una hierba que promueve la micción bastante buena. La raíz del, el fruto del Cornus officinale es una hierba también que se utiliza principalmente todo lo contrario que para la poria. La poria la queremos para fomentar la micción y eliminar el edema. Esta fórmula la queremos para astringir. Es decir, personas que se levantan mucho a orinar por la noche, por ejemplo, eyaculación nocturna, espermatorrea, secreciones vaginales más de lo normal, incluso pérdidas de sangre durante los periodos. Pues es una materia que tiene mucha potencia astringencia y es muy querida por ese motivo. La Lisma orientalis es una hierba que crece en las riberas de los ríos, de aguas rápidas, y por eso también nosotros la asociamos como una potente antiinflamatoria y como una potente diurética. Es similar a la cola de caballo. Y creo que ya echamos todas. Perfecto. Si no me fallan los cálculos, he echado 50 gramos de hierbas y voy a intentar hacer un glicerite. Los glicerites tienen que ser a una glicerina al 80% porque requieren una gran cantidad de agua. O, como alternativa, mojar las materias, porque parte de sus principios activos tienen que ir al agua. La glicerina es mucho menos potente que el alcohol, ¿vale? Y por eso normalmente hay que dejarlo más tiempo. Vale. Hemos dicho que lo vamos a preparar al 1 o 2. Tanto vamos a echarle 60. Y 20 de agua. Y lo dejamos simplemente repasar. Pasados 2, 3, 4 meses, el tiempo que necesitemos, dependiendo de las hierbas, si son raíces, más tiempo, si son flores o más delicados, mucho menos tiempo, lo colaremos, ¿vale? Y se lo daremos al paciente a razón de 10 o hasta 20 mililitros diarios. La dosis en este caso es mayor que la tintura, normalmente el doble o hasta el triple, incluso a veces más, porque tiene muchos menos principios activos concentrados. A la glicerina le pasa como el agua, tiene mucha menos potencia que el alcohol para sacar el principio activo. Como digo, esta es la fórmula preferida para administrar a niños, pero también a los animales. Esta fórmula, incluso así preparada... Hola, ¿qué tal? Esta fórmula así preparada la hemos administrado a perros. Por ejemplo, la perrita de mi madre se la damos. Bueno, es una fórmula que curiosamente se diseñó para pediatría, para los niños, pero que es excelente en geriatría. Excelente.
nosotros decimos que con la edad producimos menos hormonas. En medicina china decimos que el yin y el yang están menos exuberantes. Al fin y al cabo, las hormonas sí es el yin y el yang del cuerpo, ¿no? Nada más que igual que hormonas y enzimas. Y cuando las suprarrenales están bajas, están flojitas, es cuando estos suplementos, ¿vale? Al final de la edad, al final de la etapa de las personas, pues son tan queridos, tan potentes. Y bueno, en este caso, esta perrita ya tenía 14 años, tenía dificultades al andar, tenía mucho estreñimiento, tenía mucho cansancio, mucha pereza constante y bueno, pues por lo menos el estreñimiento se la ha pasado, se la ha calmado y bueno, no es que sea menos perezosa, pero por lo menos ya la sacas a pasear. Antes tienes que ir tirando de la correa con ella, ahora ya anda. Eso sí, han sido 6 meses de administración hasta que empezó a hacer efecto. Es muy lento, especialmente en perros. Esta fórmula yo la utilizo mucho en pacientes con esporón calcáneo, en pacientes femeninos, en torno a 60 años. Lo utilizamos mucho para la menopausia también, muy eficaz también para todos los sofocos y demás. Y bueno, por supuesto, es otro tipo de pacientes diferente de lo que estamos hablando de los niños. Es curioso porque en medicina china decimos que una enfermedad son muchas fórmulas y una fórmula para muchas enfermedades. Entonces, por ejemplo, una gastritis, un dolor de estómago, lo puedes tratar con 10 fórmulas totalmente opuestas entre sí, que unas son estimulantes y otras son relajantes. Mientras que una fórmula estimulante te sirve para el sistema respiratorio, para el circulatorio, para el digestivo, etcétera, y para diferentes momentos de la vida. Esto es una de los paradigmas de la medicina china, porque no trabajamos por sistemas, no trabajamos por síntomas específicos, trabajamos pues, con una persona. Y dentro de esa persona nos fijamos en todo, en cómo habla, en cómo camina, en cómo se mueve, en todo. Yo cuando estoy en consulta y me entra un paciente, yo ya sé todo. O sea, si ya conozco al paciente, ya lo sé todo. Y si no le conozco, ya sé a qué viene y muchas veces hasta cuánto tiempo va a durar el tratamiento o a lo mejor si a veces el tratamiento, nosotros somos honestos, decimos, mira, es que te va a durar demasiado tiempo y a lo mejor hay otras formas de medicina que te van a ir mejor, incluso la medicina alopática. O sea, nosotros no vamos a competir por los antibióticos, obviamente, aunque hay hierbas que son antibióticos naturales, pero si es que si los tienes en farmacia que son inmediatos, pues no pasa nada si los tienes que tomar. O sea, las cosas están para usarlas, no para mal usarlas, pero cuando las tienes que usar, las usas. Y bueno, esto es un poco todo lo que tenía preparado para hoy. Sé que no es gran cosa, sé que no es lo que esperabais, pero es lo que hay. Yo no tenía una hora y tengo más cosas preparadas, pero no más tiempo. Disculpadme. Iba a hacer un linimento que es similar a este. Esto es un linimento comercial que se utiliza pues, para después de deporte, cuando tienes dolores musculares y lo que tienes que hacer es mejorar la circulación y refrescar un poco los golpes. Es un poquito antiinflamatorio. Y bueno, iba a hacer uno parecido a base de hierbas. No nos da tiempo, pero bueno. También iba a hacer una crema de plantas para la psoriasis. Esta es una crema de plantas, que esto viene de un laboratorio británico con el que yo trabajo. Yo estoy especializado en dermatología y este laboratorio es el que me abastece a mí. Pero bueno, en clase, pues, porque tenemos que hacer de todo, utilizamos mucho este tipo de preparaciones y a veces, pues como esto tarda mucho en llegar y si tenemos las hierbas, esto se hace en un momento, al fin y al cabo. Sí. Eh, bueno, es muy complejo la salud en general. En la medicina china, como todas las medicinas tradicionales, tiene una forma de trabajar que es en general, ¿vale? Eh, Te hacen sentirte bien. Lo que buscan es que te sientas bien. Nosotros siempre decimos que la diferencia de nuestra medicina con la alopática es que la alopática, si estás muy lejos del equilibrio, muy cerca de la muerte, es fantástica. Y cuanto más lejos, mejor es. Pero cuanto más cerca del equilibrio,
Cuanto más sano estás, peor funciona, porque lo que hace es descajarrarte, ¿vale? Las medicinas en general tradicionales, todas, lo que buscan es el equilibrio. Lo que buscan es que estés sano y que te sientas bien. Y trabaja muy bien cuanto más cerca estés del equilibrio. Es como dirigir un barco o dirigir un coche. La medicina alopática es como dirigir un coche que le puedes dar fuertes volantazos y va a cambiar muy rápido de rumbo. Pero la medicina china tiene, por otro lado, es como un barco en el que tú vas a girar y va a girar despacito. Y te va a llevar por buen sitio, pero va a tardar. A veces es inmediato. Yo tuve, siempre lo cuento, es que siempre cuento las mismas batallas. Allí cuando estaba haciendo las prácticas en el hospital de Pekín, en dermatología, pues tuvimos un paciente, bueno, el doctor, yo estaba ahí pegado a él aprendiendo. El doctor tuvo un paciente que llevaba con psoriasis 30 y tantos años, siempre le salía en enero, le brotaba muy rápido, luego desaparecía cuando llegaba el calor. Y le dimos, el doctor le dio esta fórmula que hemos preparado hoy, que se llama Mahuantán, decocción de efedra, decoctada para decocción, que es la que hemos preparado con efedra y canela, que tiene que ver una fórmula para un resfriado, para la psoriasis. Ahí ya fue cuando aprendí que no había aprendido nada en mis 5 años de estudio. Y dije, tengo que volver a aprenderlo todo. Vale, a esa persona se le fue la psoriasis en una semana. En 2 semanas se le limpió la piel y nunca ha vuelto a tener psoriasis. Sigo en contacto con ese doctor, ¿no? Y siempre le pregunto por este chico. No ha vuelto a tener psoriasis. O sea, digo, esto es lento, bueno, lento, como la acupuntura. O sea, yo si tengo dolor, yo no me tomo nada. Yo ayer me levanté con un dolor de cabeza horrible y sé que el ibuprofeno me lo quita. Pero es que sé que las agujas me lo quitan y más rápido. Me pongo agujas para el dolor. Para otras cosas, igual las agujas, por ejemplo, todo el que hace esta fórmula que he dicho de Luitijuan, la última, la de la glicerita, pues lo que hace esto, las agujas, desde mi punto de vista, no funcionan muy bien. Yo le no. Sí funcionan, pero necesitas estar yendo a un acupuntura un año. Esto funciona muy bien, muy bien, muy bien, porque tiene hormonas. Tiene hierbas que tienen hormonas. Entonces tiene una actuación inmediata. Una de las hierbas, al final, es que estos son principios activos. Lo que sucede es que están en menores cantidades y combinados con otros para no hacerte un daño fuerte. Por eso, para encontrarte mejor, claro, todo. La medicina china es idónea, pero no solo la medicina china, ¿eh? No solo la medicina china. O sea, la medicina umami, yo estudié medicina umami, es la medicina griega que recogieron los persas y que es oficial en la India, junto a la Ayurveda. Y es una medicina maravillosa, muy eficaz. Yo empecé a estudiar y estudié a medias de medicina tibetana, que es una mezcla entre la china y la hindú. La Ayurveda, perdón, la hindú. Y también es fantástica. También la aspagírica, que es la que se mantiene aquí como una tradición de la medicina griega, pero con medicina árabe, también es fantástica. O sea, puedes elegir. En mi experiencia, yo he sido paciente, yo he tenido un cáncer, yo he tenido un cáncer de páncreas, yo empecé con esto porque estaba muy jodido y no veía luz al final del túnel. A mí me sirvió esta porque fue en la que entré. Pero seguro que para encontrarte bien, entres en la que entres, te puede ir bien. Yo creo que cualquiera. Ahí puedes tener dudas con la homeopatía. Yo lo entiendo. Yo entiendo que la gente tenga dudas con la homeopatía. Pero las demás tienen principios activos, todas las plantas, y muchos de los medicamentos que usamos provienen de las plantas. Y respecto a técnicas como la acupuntura, pues no es que eso. Solo una vez que tengas daño, que te hayas dado un golpe y te duela, o sea, solo cuando pruebas cómo funciona para el dolor, ya dudas. Pues no sé, espero haberos ayudado y que os haya gustado. Pero bueno, ha sido un poco improvisado esto y espero que, no sé, que os pueda servir. Cualquier duda, pues ya sabéis. Pues nada, vosotras, por favor.